Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos. Nos alegra mucho contar con su presencia en este webinar del Centro MIPYMES Varna, con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio MIPYMES. Mi nombre es Michelle Delance, soy consultora comercial y de marketing del Centro MIPYMES Varna, y hoy tenemos como tema Empresas del futuro y gestión post-COVID-19. Tenemos con nosotros al señor Carlos Rodríguez, consultor de rentabilidad y resultados a través de la cultura de innovación y cambio. Nos pueden ir escribiendo sus preguntas en la sesión de preguntas que tiene Zoom o por el chat. Y al final de la intervención, pues estaré gestionando las mismas a nuestros panelistas para así responder sus inquietudes. Le pedimos por favor mantener sus micrófonos en silencio para evitar interrupciones. Y sin más, pues le doy la bienvenida a Carlos. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias a ti y al Centro Pymes de Varna por esta invitación y, por supuesto, al Ministerio de Industria y Comercio por la iniciativa de seguir trayendo estas charlas, estos webinars de manera gratuita para que se beneficie la gran mayoría. Un honor estar por acá, un honor tenerles a todos esta bella tarde de hoy, miércoles 12 de agosto. Pues sin más, yo quiero darle inicio a nuestro webinar del día de hoy, presentando primero de qué vamos a hablar. Vamos a conversar un poco sobre el mundo post-COVID-19, qué es lo que nos trae esta nueva realidad, así como tratar el tema sobre la nueva cultura y liderazgo que requieren estos nuevos tiempos. También hablaremos de gestión en tiempos difíciles, estos definitivamente lo son, y cómo eso se traduce también en mejoras de procesos. Y para el final tenemos también una sorpresa, una persona invitada que nos va a conversar un poquito de cómo la transformación digital entra en esto que llamamos las mejoras de proceso y las áreas de gestión de la empresa para estos nuevos tiempos. Yo creo que antes de hablar de nuevos tiempos, dicen que el mejor predictor del futuro es entender nuestro pasado y entender de dónde venimos. Y hay una gran realidad, casi a nivel de coincidencia, donde a través de la historia hemos visto cómo grandes eventos tienden a torcer el rumbo de la humanidad de una manera más o menos drástica. Evidentemente las guerras son una de estas. Y bueno, ahora que el COVID-19 nos ha refrescado la memoria, también tenemos que tocar base sobre las pandemias. Y es que hay ciertos datos curiosos sobre todo esto. Les cuento. Resulta que a principios del siglo pasado, la población mundial era de alrededor de 1.500 millones de personas. La Primera Guerra Mundial ocurrió entre 1914 y 1918. En ella murieron 9 millones de soldados y 7 millones de civiles. Eso representó en su momento 15 millones de personas trágicamente fallecidas a mano de esta situación, de este conflicto. Y eso representó, tal vez en números absolutos, el 1% de la población mundial. Aquello fue visto como una gran tragedia a nivel humano. Pero alrededor de la misma época, casi un siglo atrás, también tuvimos la famosa influenza española o la gripe española, que fue también una pandemia que evidentemente sin el avance en la tecnología y todas los avances médicos de que hoy disfrutamos, se estima que infectó 1/3 de la población mundial. Eso fueron 500 millones de personas contrajeron la enfermedad. Y entre 10 y 20% de esos que la contrajeron fallecieron. Se estima que fallecieron entre 50 y 100 millones de personas. Esa fue verdaderamente una pandemia que causó grandes estragos a nivel humanitario y a nivel de salud. Evidentemente, hoy en día estamos mejor preparados. Los números que tenemos con el COVID-19 no son ni remotamente cercanos a ese número. Sin embargo, el impacto económico ha sido mucho más grande y esto hay que mirarlo también. Aquí hablo de las coincidencias un poquito
entre las guerras y las pandemias. Si se fijan, esto fue el efecto de la Primera Guerra Mundial. El 70% de las economías mundiales entraron en recesión. Hubo un periodo prácticamente muerto, pero de cierta recuperación, que sin embargo se dice que tuvo que ver en una medida con aquello que conocemos como la Gran Recesión del 1929. Esa recesión afectó el 84% de las economías a nivel mundial. Luego tuvimos un evento asociado a la Segunda Guerra Mundial, pero si se fijan, a nivel económico fue menos devastador que la Primera Guerra Mundial. Y bueno, siempre se dieron eventos cíclicos, esto es parte de la economía. Sin embargo, en la crisis económica del 2008, 10 años antes, 11 años antes de que viéramos esta nueva crisis a nivel de la pandemia, solamente se afectó relativamente el 61% de las economías mundiales. Ya el COVID, hoy en día, se sabe que ha afectado casi el 94% de las economías mundiales. Y para darle algunos datos, recién salió una actualización donde se habla de que la economía de los Estados Unidos está en recesión acumulada y anualizada cerca de un 33%. En Europa es un 15%, teniendo los extremos a España en 22% y Alemania en 11%. China muy por debajo, con una recesión de cercana al 6,8%. Un dato curioso es que estos números, si se fijan, tienen una alta relación con la habilidad que han tenido estos países de detener el avance de la pandemia y, por tanto, de poderle dar reapertura económica. Lamentablemente, el caso de los Estados Unidos es el gran perdedor en todo esto. Y ya se sabe y se nota cómo muchas de estas compañías, aquí por mencionar algunas que son de las que somos familiarizados, cómo ya están entrando en lo que se conoce como el capítulo 11 para el manejo de sus finanzas, que es una especie de esquema de quiebra, pero que permite a la compañía maniobrar. En estos momentos hay una gran incertidumbre en la economía americana, pero sobre todo se debe a que no se ha logrado contener el tema de la pandemia de manera específica. Se siguen monitoreando las economías. En el caso de una compañía que muchos reconocerán, se llama McKinsey, está monitoreando las economías a nivel mundial, pero sobre todo lo ha hecho a nivel de los hábitos de consumo. Lo está haciendo en 4 grandes áreas: las Américas, Asia-Pacífico, Europa y África y el Medio Oeste. En el área de las Américas estamos también nosotros incluidos en todo esto. Y lo que es curioso es cómo ya va delineándose esto que le llamamos el nuevo normal. Hay un patrón muy significativo de cambio de consumo y de cambio de hábitos en los clientes, en las personas de manera general. Y hoy tal vez se puede concluir de que los clientes hoy por hoy necesitan, y es lo que andan buscando, número 1, valor y precio, disponibilidad de los artículos, comprar en base a las necesidades que tienen, no esperan, no pueden esperar. Requieren también calidad y sobre todo están mirando el tema de la higiene. Obviamente también quieren propósito y experiencias en estos nuevos productos y servicios que están tratando de optar. Y han optado y han preferido por las compras en línea y las entregas en casa de manera abrupta y masiva. Al punto que el 75% ha tratado ya nuevos métodos de compra, pero también esto significa una muy baja fidelidad con las marcas y con las tiendas tradicionales con las que suelen hacer negocios. Obviamente todo esto viene dado por un tema de recortes de gastos, de plantearse no gastar en lo que no sea esencial. Y claro, a nivel de los hábitos de las personas, están dedicando tiempo a temas relacionados al hogar: cocinar, hacer arreglos en la casa, el entretenimiento, hacer ejercicios, pasar tiempo en redes sociales. Trabajan menos, en definitiva, se estima que se está trabajando alrededor de un 5% menos, pero se está haciendo desde la casa. Y evidentemente el tema de los viajes está mandado a guardar al menos por un tiempo y ha sido sustituido muy exitosamente, como es el caso de hoy que nos reunimos por acá por reuniones virtuales. De manera que
eso es más o menos lo que trae ese nuevo patrón de comportamiento, esa nueva realidad. Vamos a hablar un poquito ahora de cómo lucen las cosas acá en República Dominicana para nuestro sector de las pymes. Y es que hay un dato importante. Las pymes representan hoy por hoy el 95% de las empresas en República Dominicana y por encima del 50% de los empleos en el país. Igualmente aportan cercano a un 40% del Producto Interno Bruto. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este sector, con estos empleos? Bueno, en definitiva, más de la mitad de las pymes que han cerrado por la pandemia reportan imposibilidades para abrir. Y esto afecta a más de 2.7 millones de empleos en la República Dominicana. Si se fijan en este gráfico, estas fueron las informaciones de abril, mayo y junio para todo el tema laboral de República Dominicana, donde veíamos que un 56% de las empresas habían solicitado la suspensión en fase y más de la mitad de estos empleados habían sido suspendidos. Evidentemente la economía dominicana está sufriendo y va a ser todo un reto tratar de reabrir de manera normal. Nosotros hicimos un pequeño sondeo a nivel de las redes sociales en LinkedIn y sacamos una especie de termómetro del futuro laboral. Este hace unas 3 semanas que lo sacamos. Y curiosamente, las personas que nos habían dado su opinión habían dicho que más o menos un 26% de aquellos que nos dieron su respuesta estaban seguros o ya se habían reportado recortes importantes en la empresa a nivel de despidos. Esto es poco más de 1 de cada 4 personas que laboran están quedándose sin empleo. Cerca de un poco más de la mitad no lo había hecho ni planeaba hacerlo y había una porción de la gente que nos contestó que sencillamente no tenía respuesta. Hoy por hoy, esta segunda encuesta del lado derecho la realizamos bastante reciente y quisimos entender cómo había sido impactado los negocios de aquellos de ustedes que dirigen, son dueños de empresas o que sencillamente son parte del núcleo directivo, de cómo veían que se había afectado el negocio. Y si vemos los números, aquí nos dice que un 23%, o sea, el 6 y el 17, ha visto de manera más o menos neutral a positiva el efecto. Sin embargo, en oposición, el mismo número, el mismo 23%, reporta estar viendo la situación de manera muy, muy negativa. De forma tal, y me voy a permitir hacer una encuesta acá en vivo, me gustaría lanzar esto y entender la respuesta de ustedes para ver qué nos dicen ustedes. Positivamente, en cuanto a la obtención de más negocios, se reporta un 15%. De forma neutral, un 29%, de manera medianamente negativa, un 38%, y de manera muy negativa, un 18%. Así que más o menos se mantiene una cierta distribución. Gracias a todos los que participaron. Acá les estamos mostrando los resultados. Retomando acá, es sin dudas uno de los mayores retos de liderazgo en toda nuestra existencia, todo esto que está pasando. Y es que el nivel de disrupción que traemos a nivel de salud, a nivel económico, no tiene precedentes. Ha sido algo que no se ha visto en más de 100 años. Ese gráfico de la economía que mirábamos antes muestra que estamos frente a la peor situación económica de los últimos 130 años, 140 años. Sin embargo, hay algo importante que debemos mencionar, y es que esto es una situación que también tiene un aspecto, digamos, del cual podemos salir más o menos rápidamente. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que las economías que contuvieron el avance del contagio, el avance del virus, ya están viendo signos de recuperación, aunque medianamente, pero está dando algo de resultados. Vamos a hablar entonces un poquito de este gran reto de gestión y de liderazgo
para nosotros en el contexto de las pymes y de República Dominicana. Hay que apelar a un tema de una nueva cultura, una cultura post-COVID. Las cosas en definitiva no van a volver a lo que eran antes, eso es la gran realidad. Y lo vamos a mirar esto desde 3 áreas de enfoque. El enfoque del cliente, el enfoque interno de la agilidad y la innovación y también internamente del rol del nuevo liderazgo. Empecemos por el cliente. ¿De qué se trata esto con el tema del cliente? Básicamente, nuestros clientes ahora necesitan no solamente un producto, un servicio, también tienen necesidades y expectativas. Y la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿entendemos realmente cuál es la competencia? ¿Quién es el competidor? Muchas veces nos hemos acostumbrado a evaluar la competencia en base a aquellos productos aquellos competidores que suplen productos exactamente iguales a los nuestros. Y es que resulta que en este momento donde el cliente está priorizando en qué gasta su dinero, acá estamos compitiendo por la atención y el valor del cliente y a qué éste va a priorizar en qué invertir su dinero o en qué hacer el gasto. De manera que no solamente basta con mirar la competencia directa, hay que entender ese nuevo comportamiento y necesidades de los clientes. Es evidente también que tenemos que pensar qué bienestar y qué propósito trae eso que le vamos a mostrar al cliente, a ofrecer al cliente, y cómo se puede personalizar la experiencia que se lleva el cliente al adquirir productos y servicios. Ya que vamos a hablar un poquito de la digitalización más adelante, no puedo dejar de mencionar algo que yo no lo creía, pero el otro día lo comprobé me mostraron un video en una charla y ciertamente hicieron un experimento donde a nivel de redes sociales, antes se rumoraba que Instagram te escucha. Bueno, pues no es un rumor. Estas personas hicieron un experimento delante de todos, comenzaron a hablar de comida de bebés y aquello se tornó básicamente en menos de 5 minutos. Instagram estaba ya mostrando comida de bebé, accesorios, cunas, camas, todo lo que fuera para bebés. De manera que eso también son los algoritmos que buscan personalizar la experiencia que se lleva el cliente. Obviamente, todo esto implica que en las empresas haya que alinear los procesos internos y los roles de cara a la propuesta de valor. Eso que conocemos como las funciones departamentales, los roles por gestión, ya está mandado a guardar. Ahora hay que concentrarse como equipos y trabajar de cara de lo que el cliente necesita y cómo tratemos de darle la vuelta a entender y a ofrecer esa propuesta de valor. Al final del día, el cliente, si bien no quiere contacto físico por el tema de la pandemia, sí necesita y desea contacto emocional. A lo interno, en las organizaciones, nosotros debemos buscar la forma de ser hábiles y flexibles, también adaptables y abrazar la innovación para poder salir de esta situación. Pero sobre todo, debemos tratar de alinear las estructuras organizacionales. Los equipos de trabajo tienen que estar claros en sus objetivos y respetar los roles individuales. Cada jugador de un equipo de cualquier deporte juega una posición, pero a todos les importa el resultado colectivo. De la misma manera, hay que saber enfocar la ejecución en el corto plazo para satisfacer esa experiencia del cliente a nivel inmediato. Sin embargo, la estrategia a largo plazo hay que mantenerla. Me encanta citar el ejemplo de cómo Elon Musk hace 18 años fundó una compañía con un sueño que era poner al sector privado en todo el tema de la carrera por alcanzar los viajes al espacio. Lo tildaron de loco, se opusieron, hubo mucha resistencia a nivel del Congreso norteamericano, incluso hablaron personas tan renombradas como el primero y el último astronauta que pisaron la Luna, y todos se oponían. Sin embargo, hace un par de meses, no sé si recuerdan, cómo lograron por primera vez llevar un cohete de fabricación privada con colaboración con la NASA
lo llevaron a la estación espacial. Esto obviamente lo hicieron porque tenían una gran meta, porque había un gran sueño detrás, pero también hubo experimentación, también hubo innovación, también hubo fracasos. Los cohetes aquellos que regresaban a la Tierra, que era lo que hacía económico el viaje, en las primeras versiones estallaron y no llegaron a donde tenían que llegar. Sin embargo, no abrazaron esto como un fracaso, sino como un gran aprendizaje y como una lección hacia dónde y cómo tenemos que avanzar. Así que hoy en día las organizaciones tenemos también que asumir esa experimentación, premiar la innovación, no solamente el logro, hay que premiar el destino, pero hay que celebrar el camino. Y hay que entender que la resistencia es natural y parte del manejo del cambio es comunicar. Hay que abrazar una cultura digital, pero para todo esto usted tiene que contar con su gente. Y esto no siempre es un objetivo sencillo. Los grandes líderes saben cuándo y cómo buscar ayuda externa también. Hablando entonces de liderazgo, me quiero referir a estos tres pilares que les he traído hoy como una visión de cómo tratar de enfocar ese liderazgo hacia la consecución de esas metas. Ustedes, los dueños y directivos de las empresas, están llamados a hacer cambios a lo interno, pero ser los promotores de estos cambios, de manera que se adapte su estilo de dirección y su estilo de cómo llevar la empresa con disciplina y obviamente haciendo los ajustes que logren premiar a que las personas estén, se enganchen y sean parte de ese cambio. ¿Cómo se empieza? Pues se empieza por esta área, este mapa estratégico, esa misión y visión de largo plazo, ese propósito, que como citamos el caso de Elon Musk, él tiene muy claro el objetivo, él quiere contribuir y dejar una huella y un legado para que la humanidad alcance el planeta Marte. Habrán cosas que van a salir de una manera o de otra, la ruta es variable, pero el propósito y la misión y visión de largo plazo están fijas. Abrazar una mentalidad innovadora para poder llegar a ese camino, sabiendo que ese mapa estratégico te apunta el destino, pero no cómo llegar. Y que en este momento apremia la ejecución de corto plazo, que sí, se alinee a ese mapa estratégico, pero que entienda también el contexto actual que se está viviendo. Y para eso la comunicación debe ser clara y absoluta. En ese mismo sentido, de esa comunicación vendrá también el tema de los roles y las metas que ya les había mencionado. Hay que alinear, creo que es la tercera vez que lo menciono y no es casual, hay que alinear la organización a poder trabajar de manera más ágil, con metas comunes, pero con roles específicos, donde se respete la ejecución, pero donde también se le dé seguimiento a eso que los anglosajones llaman el accountability. Y por supuesto, el manejo de la resistencia al cambio se debe manejar como un proceso, no es solamente una frase que se dice para tenerla como algo a tomar en cuenta. Hay procesos estructurados detrás de manejar el cambio a través de las personas. Parte de ese manejo del cambio nos va a llevar a ese empoderamiento, darles la libertad a las personas, formarlos, organizarlos como equipo y darles ciertas libertades. Ciertas libertades también con un monitoreo, donde el líder participa como facilitador y donde provee los espacios para la innovación y el aprendizaje. Evidentemente, el tablero de resultados es clave, el que se mantenga, y hay que apoyarse también de métricas predictivas, así como un monitoreo diario de las actividades. Así que en síntesis de esta porción, la nueva realidad vino para quedarse. La evolución de los clientes exige que las organizaciones se conviertan en ágiles y eso solo se logra a partir de un nuevo liderazgo. Amigos, una cosa es liderar durante la pandemia y otra cosa es liderar en la nueva normalidad que se nos avecina. El mundo cambió y no va a ser igual. En ese sentido, eso que nos hemos referido hasta ahora, donde hemos visto ese ciclo entre clientes, empleados y nuestros procesos internos, debemos saberlos conectar con cada uno de los factores
que son importantes para estos o que son la interrelación más importante, como el caso de la eficiencia con los procesos. Y evidentemente el gran rol del líder es lograr esa motivación en los empleados, que logre que se alcancen las metas. Estos contextos difíciles son los que revelan las capacidades de liderazgo y evidentemente van a retarnos en cuanto a la capacidad técnica, la capacidad relacional y la capacidad adaptativa. En este modelo que hemos tomado prestado, se muestran aquí 3 tipos de capacidades del directivo. Ya no basta solamente con el arquitecto de la estrategia, el soñador, el que piensa a futuro, pero no se involucra en la parte operacional. Tampoco basta con ese jefe operacional buscando tratar de hacer que las cosas sucedan en el día a día. Hay que buscar esa estrategia entre ese balance, entre esa estrategia y ese alcance operacional, pero hay que hacerlo a través de las relaciones y a través de convertirse en un líder personal. Y para eso habrá que tener mucha apertura, mucha comunicación, un diálogo abierto y compartir la situación y las metas con nuestros empleados. No obstante, vamos a conversar un poquito en este caso ahora de la gestión de tiempos difíciles. Miren, estamos en momentos que no habíamos visto antes. Acá el que les llegue con una solución y les quiera decir que son un experto, la realidad es que usted era experto ayer, hoy está aprendiendo y mañana no sabe nada, porque todo lo que está sucediendo es nuevo. Sin embargo, el gestionar en tiempos como estos, sabemos que requiere ciertas cosas que son básicas y sobre las que vamos a tomarnos el tiempo de desglosar. Más allá de eso, este es un proceso altamente creativo y que se va a ejecutar mucho mejor si se hace en equipo, involucrando a las grandes mentes con las que usted cuente en su compañía. Vamos a mirar entonces estos 4 ejes de gestión en los que me gustaría desglosar qué aspectos mirar de manera específica en las empresas. No vamos a tocar base sobre el tema de clientes y empleados, porque acabamos de mencionar algunos aspectos relacionados al rol del líder alrededor de todo esto y de la organización. Pero sí vamos a conversar un poquito de la eficiencia y el costo de los procesos, el tema de cómo manejar los proveedores y los partners de tu negocio y el tema de las finanzas y la liquidez. Este es un tema altamente importante porque muchos de los aspectos al final del día en toda esta situación de la pandemia se van a reducir a mantener abierta la empresa y mantener la fluidez y la liquidez. Veamos. Acá el tema está en cómo lograr de manera integral poder gestionar tanto las operaciones, el partnership con tus proveedores y el aspecto de las finanzas, mientras, claro está, los empleados buscan la manera de satisfacer a los clientes. Hablemos un poco de los proveedores en inicio. Es sumamente importante que en tu organización logres identificar las alianzas con esos proveedores claves. ¿Cuáles son los proveedores indispensables para ti, con los cuales tú necesitas sí o sí sumar esfuerzos, trabajar hombro con hombro, porque ellos son parte de tu cadena de suministro y sin ellos tú te sales del negocio? Obviamente habrá que llegar a ciertos acuerdos, pero lo más importante es asegurarte que haya disponibilidad de productos que pueden entregar y que se entiende todo el tema de los precios. Hay una presión inflacionaria importante, hay muchos bienes importados en nuestra economía y consecuentemente con el movimiento que ha tenido el dólar, esto es algo de lo que tenemos que tener la noción. Mucha gente liquida mercancía, por ejemplo, a precio de cómo la sacó la última vez, en el caso de personas que importan y venden. Otros ya han empezado a mirar el costo de reposición porque el dólar se está moviendo muy rápidamente. Un tema también importantísimo es el crédito y plazos a pago. Yo tuve un ejemplo de una situación en una empresa a la cual estuve dándole asesoría y uno de los mayores problemas de margen que traían era un problema de liquidez por no trabajar el tema de los proveedores. ¿Qué pasaba en esa ocasión?
que no le podían comprar al proveedor principal, se iban a otro, y ese otro artículo que compraban a la larga tenía una diferencia mayor porque era de más costo, dejando el margen muy inferior, y era un círculo vicioso que era el que mataba la liquidez de la empresa. Esto era una espiral que iba a llevar la empresa prácticamente a la quiebra. Eso se trabajó, se manejó y se estableció claramente a quién comprarles. Eso me lleva al tema central, al eje central, que es el tema de las finanzas. Esa relación de márgenes y de flujo de efectivo hay que cuidarla. Y hay que cuidarla también teniendo controles de gastos. Tienen que mirar de manera muy particular los gastos variables y cuidar y cómo bajar los costos fijos. Hay mucha gente que ha visto, tal vez en principio de la pandemia, con malos ojos el tema de trabajar desde la casa. Sin embargo, cuánta energía eléctrica y cuántos gastos asociados a la oficina se han ahorrado a producto de que la gente trabaje desde casa. Y al final el trabajo está saliendo prácticamente igual, y dándole la libertad a las personas de que puedan manejar su propio horario bajo estas condiciones adversas que todos tenemos. Los niños en casa, el colegio, el perro ladrando y el aguacatero cuando cruza en las reuniones de Zoom. Pero esa es la nueva realidad que estamos viviendo. A nivel de las finanzas, no podemos dejar de lado tampoco el tema de la priorización, esfuerzo-beneficio de los proyectos de mejora. Hay muchas empresas que se están dedicando únicamente a sobrevivir y no están mirando temas de cómo bajar costos. Esto es parte del quehacer en la empresa y eso no se puede sustituir. De hecho, es un momento más bien de acelerarlo. Y finalmente, la transparencia en los sistemas, contar con un buen sistema financiero, pero que sea también transparente y en tiempo real, es clave. Eso de tener finanzas para mirar a final de mes, o peor, como hay organizaciones que solamente ven sus números una vez al año cuando tienen que declarar frente a la renta. Las finanzas son para manejarse día a día, semanalmente, para ver cómo van tus fuentes de ingresos, cómo va tu banca, cómo va el flujo de efectivo, y sobre eso actuar prácticamente de manera diaria, si no semanal. En cuanto a los procesos, la velocidad y la predictibilidad son claves. Hay que sacar los costos indirectos, hay que sacar las ineficiencias, hay que sacar el desperdicio, la mala calidad, el reprocesamiento. Y acá no me refiero solo a manufactura, hablo en esencia de cualquier tipo de reprocesamiento, inclusive a nivel transaccional. Y sobre todo mirar cómo está tu capacidad y tu subutilización. Miren, yo recuerdo un ejemplo familiar que vivimos no hace mucho. Hace un par de semanas atrás hicimos un pedido en un restaurante de carnes buenísimo, que tradicionalmente siempre hemos comprado ahí. Pues la orden llegó fría, mala, y llegó casi 3 horas después. Yo me pregunto en ese caso, ¿cómo es posible que el restaurante, habiendo cerrado las 15 mesas que traía, haya entrado en un proceso de delivery sin mirar sus procesos y sin adaptar esa capacidad instalada para no perjudicar la experiencia del cliente? Es cierto, la carne solía ser muy buena ahí, pero evidentemente el día siguiente le pedí pizza a los muchachos. Hay una pizzería tradicional que tiene muy bien afinado el tema del delivery y llegó exactamente en 30 minutos como lo prometieron. Este tipo de procesos, el usted entender en su empresa cómo funcionan las cosas y no sacrificar la experiencia del cliente, es clave. Para eso hay también herramientas de mapeo, hay herramientas para analizar los procesos, para entender dónde están tus costos, pero sobre todo, ahora en tiempos modernos, que hablamos de digitalización, de la transformación digital, es momento de tener en mente también cuáles son esas herramientas que nos ayudan a simplificar esos procesos y a sacarle la mayor rentabilidad posible. No para despedir empleados, es incluso para expandir las ventas, como es el caso de tal vez esa oportunidad perdida que tiene ese restaurante de carnes, porque estoy seguro que podrían estar vendiendo en línea mucho más de lo que solían vender en el restaurante físicamente. Así que los quiero dejar con esta frase o esta fórmula, si se le puede llamar así,
es una fórmula sencilla de rentabilidad. ¿Pero qué quiere decir esta fórmula? Sencillamente, la oferta de valor del cliente entre lo que te cueste producir esa oferta de valor. A esto es lo que tradicionalmente hemos llamado como costo. Pero hoy no basta con esto. Hay que hablar también de velocidad. Y esa velocidad va no solo en la entrega de esa oferta de valor, sino también en la velocidad en la que tú puedas reducir esos costos. De manera que por eso, matemáticamente hablando, lo sacamos acá como un factor común. Esta es la clave, amigos. Es todo un tema de sencillamente clientes, procesos, nuestro personal y el liderazgo. Antes de pasar a la parte de transformación digital, yo quisiera correr nuevamente una encuesta y tratar de entender de parte de ustedes, las personas que tenemos el honor de que nos acompañen hoy, cuáles son en este momento, o cuál es el área que en este momento usted entiende que mayor complejidad tiene y por lo cual debería darle mayor prioridad para adaptar su empresa, la suya, en la que usted lidera o de la que usted es dueño. ¿Qué es lo más difícil y a qué siente que debe darle mayor prioridad? Aquí les comparto los resultados. Un 53% piensa que el repensar los procesos y la digitalización es lo más crítico, lo más importante, tal vez lo más difícil de hacer. Es evidente, este es el área donde tenemos que levantar el mayor peso. Me encanta ver que también hay respuestas orientadas a cómo cambiar la manera de gestionar y liderar. ¿Por qué? Porque la base de la pirámide es el líder, es la gestión y es lo que puede hacer posible que la organización alcance ese segundo escalón. Y siempre, claro, está de mano de pensar el tema de las necesidades del cliente, que es ese norte estratégico hacia donde nos dirigimos. Gracias nuevamente por participar. Yo quiero ahora darle paso a una persona que invité para que nos hable muy brevemente del tema de transformación digital. Milena es asesora para empresas en todo el tema de transformación digital. Es de origen argentino, aunque está instalada localmente, su empresa da servicios localmente. A Michelle, a Barna, a Carlos y a Local Group, muchísimas gracias por invitarme. Como dice Carlos, yo soy Milena Rosero, especialista en transformación digital, de origen colombiana, nacionalizada argentina y ahora vivo en República Dominicana. Es una mezcla medio rara, pero bueno, acá estamos. La idea de mi compañía SICTP es trabajar en todo lo que es transformación digital. Entonces, si quieres, Carlos, pasar al siguiente slide, puede ser. Les voy a contar brevemente en 5 minutos cómo podríamos trabajar la digitalización, ¿no? La parte de la transformación digital es el punto de partida inicial y me gustó mucho la presentación que hizo Carlos y le agradezco mucho porque contextualizó todo lo que yo voy a decir en poco tiempo. Y más cerrando el tema de verlos tan interesados en la tecnología es algo que es muy importante. La verdad, todo este contexto de la pandemia nos cambió a todos la cabeza, pero el contexto que nos trae hoy de pretender mirar hacia el futuro y dejar de pensar en el momento exacto en el que estamos planteados, sino en lo que va a pasar en adelante, nos lleva a pensar un poco en la transformación digital. Y cuando la gente habla de transformación digital, piensa que solamente las redes sociales. La verdad que la transformación digital no es solamente las redes sociales. La transformación digital contribuye al crecimiento de la empresa. Ahora les voy a explicar por qué. Ayuda a superar los niveles de rentabilidad, baja la carga en la mano de obra. No quiere decir que la tecnología baje la carga en la mano de obra, que tenga que despedir personas. Generalmente se hace reubicación de puestos, que es lo que mejor se opta en estos sentidos.
y posicionan la empresa frente a la competencia. ¿Qué es la transformación digital? Es digitalizar nuestra compañía. ¿Cómo lo podemos dividir? Generalmente lo que sucede en Latinoamérica y en Caribe es que la pirámide que tiene las pymes permite tener como 4 grandes grupos internamente. Esos 4 grandes grupos tienen necesidades totalmente diferentes y también los nichos de negocio generan diferentes necesidades. La tecnología se basa en tecnología de la información, sistemas de control, software de nichos, tecnología de avanzada y hardware de nivel. ¿Cómo es esto? La tecnología de la información es el ejemplo que yo le daría a las startups cuando comienzan, ¿no? Las startups cuando comienzan y tienen un proceso bastante acelerado, pasan del Excel a ir a un sistema contable. Pero ¿qué pasa cuando esa empresa madura un poco más? Necesita sistemas como los ERPs, que son sistemas más fuertes, más robustos, más de densidad, donde yo puedo llevar compras, puedo llevar ventas, puedo llevar logística, distribución, mis inventarios, que es donde se pierden los controles de la compañía, y así sucesivamente. Los sistemas de control que están dentro de la transformación digital son mi segundo paso dentro de la compañía. Es ese paso que yo doy cuando ya estoy un poco más maduro dentro de mi espacio PYME generalizado y comienzo a desenfocar mi atención de lo que quiere decir la facturación diaria. No desenfocarla, sino reorganizar. Carlos hablaba hace rato de los procesos y me parece muy importante traerlo a colación de vuelta, porque cuando yo reestructuro procesos, como lo que trabaja Carlos, y hago cultura y trabajo con la gente y demás, voy sistemáticamente a los sistemas de control. ¿Qué son los sistemas de control y qué son los software de nicho? Son esos software específicos que yo pongo como en una tercera etapa de la pirámide cuando necesito ir más allá. ¿Cómo necesito ir más allá? ¿Cómo lo sé? Porque generalmente me dicen, yo crecí desorganizado, yo lo hice así, yo voy a seguir así. Hay muchos ejemplos que podemos plantear, el del promedio. Carlos dio uno muy bueno, que fue un caso que le pasó exactamente a él con el restaurante, un restaurante muy común de carnes, donde todo el mundo pide, perdió más del 85% de su clientela, cuando una pizzería del mismo nivel, porque no estamos hablando de una pizzería grande, sino una pizzería del mismo nivel, optó por digitalizar sus procesos. ¿Cómo lo hizo? Con software de nicho. ¿Qué es un software de nicho? Empezar a pensar en mi cliente, en la experiencia del usuario. Cuando yo pienso en lo que hago y para quién lo hago, comienzo a plantearme el negocio de manera diferente a nivel tecnológico. ¿Esto qué implica? A nivel tecnológico implica que si yo vendo, tengo que ir a buscar un sistema POS que me ayude a ser más efectivo en mi punto de venta. Si yo estoy produciendo, necesito alta calidad y un costeo real de mi producción. Si yo distribuyo un GIS, una logística, un Logistics Management, un PTS, alguno de esos productos va a hacer que mi flota esté en tiempo, esté en forma, esté en entrega en el supermercado. Si yo soy una startup, si yo soy una compañía chica, puedo pasar de ese Excel brusco donde tengo mis finanzas, que se lo doy al contador, a un sistema contable chico. Pero si ya soy una empresa que madura un poco más, puedo ir a un sistema que sea como una plataforma. Diversas hay en el mercado, pueden preguntarnos a nosotros, pueden preguntarnos al que quieran. Luego vienen las tecnologías de avanzada. ¿Cuáles son las tecnologías de avanzada? Estamos hablando del Internet de las cosas, de la inteligencia artificial, de M2M, que es hablar de máquina a tu máquina. Nosotros acá en Dominicana tenemos varios proyectos de IoT, de M2M, de máquinas hablando con máquinas, de software hablando con hardware. ¿Que eso qué permite? Cuando decimos bajar la carga en la mano de obra, no quiere decir que vamos a reemplazar todas las personas. La tecnología lo que hace es redistribuir. Para eso yo como empresario, y parte de la cultura de lo que hace Carlos, que me parece muy importante, es cómo redistribuyo ese personal. Hay algo en lo que generalmente hemos
visto muy etéreo, pero me parece importante y que nadie lo ha tocado, es que la tecnología ha tocado a nivel educacional y en varios sentidos. Antes no se daba la tecnología como formación en los colegios. Hoy en día debe ser algo que tiene que estar. La programación y todo este tipo de carreras no debe estar en las facultades, tiene que estar en los colegios desde que comienzan los chicos. ¿Por qué? Porque ya es algo que tenemos embebido, ya es algo que tenemos dentro del control general de las compañías, es algo en la que nos abarcamos todos los días, ¿sí? Otro punto importante que me parece importante tocar es el hardware de nivel. ¿Qué pasa cuando yo crezco como pyme o crezco como empresa? Yo les digo empresas en crecimiento, porque dentro de las pymes la pirámide es muy abarcativa y generalmente el Estado lo que hace es ponerlos a todos en una sola bolsa y no es justo porque a nivel tecnológico no hacen la misma insumisión de software en la pirámide. El hardware pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es mi recomendación? Que les voy a dar algunas recomendaciones ahora, pero una recomendación adelantada. El hardware de nivel es piensen que cuando hacen una inversión de tecnología, por más de que la vean pequeña, es como cuando compran un auto. ¿Alguno de ustedes compra un auto para usarlo 15 días? Ninguno compra un auto para usarlo 15 días. El hardware y el software tampoco se compran para usarse 1 o 2 años. Eso es algo que tienen que tenerlo presente. Por eso yo siempre hablo en mis charlas de las empresas inteligentes y de los negocios inteligentes. Suena un poco brusco, pero cuando somos líderes, dueños de negocio, las inversiones las cuidamos como cuidar nuestra misma casa. Si lo hacemos de esa manera, vamos a invertir en cosas buenas que le sean útiles a la compañía y no hacer doble inversión en tecnología. Cuando hacemos doble inversión en tecnología, lo que hacemos es un gasto, no una inversión. Se convierte en un gasto y no una inversión. Recuerden que las principales AVs de la transformación digital, como posicionar la empresa frente a la competencia, depende mucho de la inversión que ustedes hagan. Para estar delante de su compañía deben tener varias cosas pendientes. El paso número 1 que deben plantearse cuando yo trabajo tecnológicamente, esto es un brief, un approach muy laxo de lo que generalmente nosotros hacemos ayudándolos, pero lo que se hace en el primer paso es un análisis de las oportunidades de cambio. Cuando trabajan con personas como Carlos, como personas que trabajan con procesos y con cultura del cambio, ¿qué es lo que hacen? Detectar dónde tienen los puntos de dolor. Cuando yo detecto puntos de dolor tecnológicos, me enfoco en qué tecnología es necesaria para mí. Encuentro los cuellos de botella. Generalmente a mí vienen muchos industriales que dicen, mi problema está en las entregas. Cuando yo voy a ver los costos invertidos hacia atrás, no me encuentro que su problema es a nivel logístico, me encuentro que su problema es a nivel productivo o me encuentro con que su problema es a nivel de importación en el área de tecnológica. Entonces, cuando yo hago un análisis puedo enfocarme y puedo prepararme para el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Yo les decía anteriormente, la tecnología no se compra para 15 días, no se compra para un año. La tecnología se compra para la de corto plazo, mínimo 3 años, la de máximo plazo 5, y los software de gran plataforma, como las plataformas digitales, se compran para 10 años. Tienen que armar un roadmap tecnológico. El roadmap tecnológico es cómo voy a crecer, así como plantean crecer su empresa, también tienen que plantear crecer tecnológicamente para que hagan inversiones inteligentes. Hay que incorporar esas tecnologías a medida y en el quinto paso, que no es menos importante, tratar de hacer la auditoría por lo menos cada año y medio de los sistemas que tienen para saber que anden bien. Sean siempre precavidos con quién implementan un producto, analicen bien las soluciones, pidan muchos presupuestos, tómense el tiempo para evaluar esa inversión, porque las inversiones tecnológicas son inversiones de alto nivel y muchas son activos para las grandes pymes, entonces hay que tener mucho cuidado con la inversión que se hace para que no se convierta en un gasto, porque de la inversión al gasto hay muy poco tiempo. ¿Sí? Pueden cruzar esa línea muy mal cruzada. De hecho, yo he trabajado con muchos clientes que han llegado a invertir hasta $400,000 en tecnología y han sido perdidos.
han gastado esos $400,000 y peor, han tenido que volver a reinvertir 400 más en algún cambio. Así que ojo con lo que hacen, porque inviertan 2,000, 5,000, 1,000,000, lo que sea que inviertan en tecnología, que sea una inversión y que no se convierta en un gasto. Básicamente esto era lo que quería decirles. Creo que ahora hay una ronda de preguntas y consultas. Quería hacerlo muy rápidamente para darles una brecha. Después tienen mis datos y se los van a dejar en caso de que tengan dudas o consultas. Michelle. Muchísimas gracias, Milena, y Carlos, a ti también. La verdad que les puedo decir que este ha sido uno de los webinars más completos que hemos presentado en el Centro Pymes. Tenemos algunos comentarios y tenemos algunas preguntas. Estamos un poquito cortos de tiempo, pero vamos a tratar de ver cómo podemos agilizar un poquito. Ok, aquí tengo... Ok, Carlos, entiendo que esta parte es para ti. Es más bien un comentario. Dice, muy de acuerdo con el enfoque de la misión y la planificación estratégica. Entiendo lo de la estrategia y el involucramiento, sobre todo enfocada a un enfoque basado en la digitalización. Sin embargo, la digitalización, bien que positiva porque satisface los requerimientos del cliente de distanciamiento innovación. Sin embargo, la digitalización misma no es gratis, representa un costo. ¿Y cómo puede una pyme que acaba precisamente de cerrar adoptar estos enfoques? Es como más bien reinventarse a la vez. Sí, no sé si terminaste la pregunta porque se cortó un poquito ahí, pero te puedo decir algo, mira, siempre el tema de la tecnología se mira como el huevo o la gallina. ¿Qué va primero? Lo que sucede con el tema de la tecnología es, tú debes ir implementando de manera escalonada las soluciones que tú necesitas, uno, para satisfacer tu cliente y dos, definitivamente para poder desescalar los costos. Les voy a dar un ejemplo. Yo estuve haciendo una consultoría en una clínica. La clínica tenía un sistema de estos contables, supuestamente manejando el inventario, etcétera. Estaba plagado de errores. No solo era el sistema en sí mismo, que era uno de esos software que alguien hizo en su casa en los años 90, lo sustituimos por una solución profesional. El tema no fue tanto el software, el tema fue lo que hizo que internamente nos forzara a organizar para poder implementar el software. El software en sí mismo no te resuelve el problema. La decisión de hacerlo te va a forzar a mirar cuáles son los puntos de dolor. Yo te puedo asegurar que lo que estaba en juego en ese momento no era cuánto iba a costar el software. A la larga se vio y se entendió. De no haberse hecho, podría haber significado la quiebra del negocio. No iba a haber para software, no iba a haber para nada. Bien, gracias, Carlos. Tengo por aquí otra pregunta que dice, ¿hasta qué grado cuando se es directivo y en el equipo hay colaboradores que han dejado el rendimiento a pesar de contar con todos los recursos, dígase energía eléctrica, conexión a internet y etcétera, y somos medidos por scorecard? Bueno, el tema ahí habrá que ver entonces qué mide ese scorecard, porque, y ahí hablaba en principio del tema de los scorecards con métricas predictivas. Muchos scorecards miden el resultado, pero no te llevan a tu entender cuáles son los factores a mantener en control esos resultados. Yo recuerdo un ejemplo de una compañía que tenía un problema muy grande de satisfacción interna de los empleados. Salía muy mal en las encuestas una vez al año. Decidieron bajarla a una vez cada 6 meses, pero al final no se resolvía el problema. Cuando analizamos por qué pasaba lo que pasaba y vimos que habían factores del día a día que eran lo que llevaban a los empleados a hastiarse y mostrarse insatisfechos, como salían en esas encuestas. Entonces nos dimos cuenta que lo que había era que hacer unas rondas diarias de gestión, donde veíamos los baños, estaban funcionando sí o no de manera diaria. La comida de la cafetería, cómo había sido día por día. Eso se convirtió en un scorecard
de métricas predictivas y la satisfacción subió de solo un 15% a un 85%. A eso me refiero con los scorecards. Cada negocio es distinto. Hay que mirar, hay que analizar. Eso me faltó decir también en el tema del software. Cada solución va a ser distinta. Lo importante es poder entrar, hacer el diagnóstico y entender cuál es la solución a la justa medida, ni más ni menos. Perfecto, gracias Carlos. Por aquí tengo una pregunta para ti, Milena. Dice, en una empresa familiar que nunca ha tenido presencia en las redes sociales, solo publicidad en revistas y o periódicos, ¿cuál sería el startup? Bueno, ahí hay que ver primero a qué foco de mercado va el cliente, qué tipo de producto o servicio comercializa para así hacer el enfoque. Hay muy buenos especialistas en redes sociales en el mercado, muy buenos, y hay muy buenos especialistas en posicionamiento tecnológico también para llegar a saber cuál es el punto, pero primero hay que sentarse con el cliente y ver cuál es su enfoque, hacia dónde está pensando enfocar toda su línea de negocio y de esa manera poder analizar y llegar a una conclusión. Perfecto, pues muchísimas gracias, Milena y Carlos. Por cuestiones de tiempo, pues ya no podemos tomar más preguntas. Nuevamente quiero darle las gracias. Realmente ha sido muy nutritivo este webinar. Quiero invitarles a, bueno, antes que nada, esta presentación se le va a hacer llegar a todos los participantes. Ahí están los contactos tanto de Carlos y de Milena, en caso de que necesiten alguna información adicional. Milena y Carlos, de verdad muy agradecidos. Es un placer para nosotros haberlos tenido aquí, y a nuestros participantes, muchísimas gracias por su tiempo y nada, Así que queden es. bien. Es un placer de verdad esta invitación y bueno, estarán los datos de contacto, cualquier pregunta adicional que tengan que no se haya podido cubrir hoy o cualquier otra inquietud, estamos a su orden. Tanto el Centro Pymes como un servidor y por supuesto Milena con temas de tecnología. Mucho Bien. gusto. Muchísimas gracias. Gracias Bien. a ustedes. Ahora Bye, les bye. paso Feliz tarde a todos. hasta luego.